Historia de Bolivia. Vamos a comenzar entonces con la época precolonial en Bolivia. Como dice ahí, culturas prehispánicas de Bolivia, es decir, antes de la llegada de los españoles, pues ha habido distintos tipos de culturas antiguas en este territorio. Interesantemente, no vamos a hablar de las 36 culturas que tenemos en la actualidad, porque son las más resaltantes estas 5 que les voy a mencionar. Entonces, ahí ya tienen un sumario de lo que vamos a ir viendo en el contexto del tema: la cultura vizcachani, los urus. Los urus, interesantemente, es la única cultura de la cual vamos a hablar y de la cual existe hasta el día de hoy. Luego están los chiripas, huancarani, tiahuanacu o tihuanaco. Hay dos versiones muchas veces peleadas de cómo se escribe en realidad tiahuanaco. Ahí está. Entonces, como siempre les digo, van a ir sacando capturitas en algún momento que necesiten y en otros momentos siempre un cuadernito al lado para ir apuntando varios de los detalles que les voy a ir explicando. Entonces, vamos con el primero. Número 1, la cultura vizcachani. Anótense. Vamos a ir mencionando varios datos interesantes acerca de la cultura vizcachani. Primer dato importante, compañeros, acerca de la cultura vizcachani, anótense, se ha desarrollado alrededor del año 9000 antes de Cristo. 9000 antes de Cristo. Ahora, uno de los sectores que hasta el día de hoy tiene todavía yacimientos de los vizcachani es este lugar que están observando ahí. Es cerca de lo que es la ciudad de La Paz. Estamos hablando, anótense, de el departamento de La Paz, pero de la provincia Aroma. Si quieren, vayan anotando esos datos, compañeros. Departamento de La Paz, provincia Aroma. Listo. Entonces, ese es el sector principal donde aún, como les vuelvo a repetir, hay yacimientos e interesantemente, no sé por qué motivos, se han desarrollado yacimientos que hasta el día de hoy no están cuidados por parte del Estado boliviano. Interesantemente, muchos compañeros del área son de ese lugar y me han dicho muchos, profe, en realidad está ahí echado todos los yacimientos, es decir, los pequeños utensilios y demás, y cualquier persona podría llegar ahí y podría tomarlos. Está al aire libre. Es muy interesante ese detalle. No he podido viajar yo hasta ahí, pero es muy interesante el dato que nos dan ahí. Ahora, otro dato más que quiero que anoten tiene que ver con el caso de el año nuevamente y el lugar específico también. Anoten el nombre de este personaje que están viendo ahí, Dick Ibarra Grasso. Así se llama el personaje, Dick Ibarra Grasso. Este personaje es un investigador, si mal no recuerdo, arqueólogo. Este personaje había desarrollado una investigación también en el área de Vizcachani y se había llevado muchas piezas al exterior, es decir, a los laboratorios a nivel internacional. E interesantemente, lo sorpresivo de esto, del análisis de los laboratorios, es que data las piezas del año 30.000 antes de Cristo. Entonces, anótense ese detallito. Dick Ibarra Grasso, que es una autoridad en el caso de la investigación sobre los yacimientos de Vizcachani, dijo que en realidad, por laboratorio, la cultura podría ser del 30.000 antes de Cristo. Ahora, este es un dato muy curioso, les digo por qué. Entre paréntesis les explico esto. En realidad, en la televisión universitaria aquí de la UMSA había un pequeño debate entre antropólogos y arqueólogos y ahí decía justamente que en realidad parece ser que no se puede mencionar que es del 30.000 antes de Cristo, ni siquiera del 20.000 antes de Cristo, porque la mayoría de los teóricos dice que no puede ser tan antiguo. Pero el laboratorio dice que es 30.000. Y otro dato que decían en el debate, decían, ahora recién, en estos años, 2020, 21, 22, recién muchos antropólogos y arqueólogos están cambiando las fechas. ¿Por qué?
porque en Chile se han encontrado yacimientos de sus culturas del 36.000 antes de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad lo que Dick Ibarra Grasso dijo parece ser cierto, que los yacimientos son del 30.000 antes de Cristo. Es un dato que les doy, pero tengan siempre en cuenta, la mayoría de los antropólogos, arqueólogos e historiadores aquí en Bolivia todavía aún dicen hasta el día de hoy que la cultura es del 9.000 antes de Cristo, por si acaso. Otro detallito importante, en realidad el lugar específico no solamente va a ser el departamento de La Paz. ¿Por qué? Y quiero que anoten esta primera característica de la cultura. La cultura era nómada. Ahora uno puede decir, profe, ¿qué es nómada? ¿A qué se refiere con nómada? La palabrita nómada, chicos, es que una persona o un grupo de personas van de un lugar a otro, constantemente van cambiando de lugar. Eso es ser nómada. Entonces, en realidad la cultura vizcachani no podemos decir que solo es del departamento de La Paz. Les vuelvo a repetir, sí se han encontrado más yacimientos, es decir, utensilios y otras cosas más que han podido trabajar ellos en La Paz, pero se dice que hay incluso algunas piezas en Cochabamba, otras en Oruro e incluso en Tarija. Fíjense, entonces, como era un pueblo nómada, ha ido cambiando de lugar constantemente. Y nada raro que haya habido separaciones de la misma cultura y pues esa misma cultura ha llegado hasta distintas partes de lo que hoy es Bolivia. Incluso se dice que en Perú ha habido algunas piezas de ese tipo. Listo, ahí está. Esa es una primera característica de la cultura vizcachani. Antes de pasar a este detallito, vamos a volver a esta imagen. Vamos a notar qué es lo que sabían desarrollar ellos como objetos, como su avance cultural, vamos a decir. Primer dato, hemos dicho, son nómadas. Segundo dato, anótense, han desarrollado puntas tipo hoja de laurel. Lo que están observando justamente, chicos, son las puntas, es decir, son piedras para poder utilizarlas para desarrollar cortes. Anótense nuevamente, puntas tipo hoja de laurel. Puntas tipo hoja de laurel. ¿Para qué se lo utilizaba? Les vuelvo a repetir, para hacer distintos tipos de cortes en carne o en cualquier tipo de hortalizas, si es que ya dominaban ese arte, vamos a decir. Pero también para esto, anótense, lanzas. Entonces, las últimas que están observando, por ejemplo, las dos últimas, se los colocaba en una especie de madero y pues los utilizaban como lanzas. ¿Qué quiere decir esto? Vámonos a la tercera característica de los vizcachani. Eran cazadores. Anótense, pueblos cazadores. Habían sido entonces cazadores los vizcachani. Ahí está. ¿Qué es lo que cazaban? Pues los camélidos, lo propio de Sudamérica. Es decir, estamos hablando de vicuñitas, estamos hablando de las llamitas, de ese tipo, eran cazadores. Ahora, otro dato interesante más. Eran pescadores. Pescadores, ahí está. Utilizaban también seguramente distintos tipos de herramientas para poder utilizar para pescar. Y este dato no quiero que se olviden, eran pescadores, porque la próxima cultura tiene mucho que ver con eso. ¿Qué más han desarrollado? Como eran pescadores, anótense, barcos de totora. Han producido barcos de totora, o en este caso balsas, no vamos a decir barcos como si fuera un barco gigantesco, balsas de totora. ¿La totora qué es? Es una especie de, vamos a decir así, paja, vamos a decir, no sé si conocen todos de Bolivia, la paja brava, más o menos como una especie de, ¿cómo se dice esto? Una especie de lianas en la selva, y con esas lianas lo que hacían era simplemente una especie de trenzado, si quieren ustedes, y al final de cuentas podían hacer que esas lianas tan secas y tan unidas entre sí
pues no pueda pasar el agua y pueda simplemente utilizarse como balsas. Ahí está. Otro detalle importante, anótense, característica también de la cultura vizcachani, han desarrollado el arte rupestre. El arte rupestre. ¿Qué es el arte rupestre? Lo que en la antigüedad ya se conocían, pinturas con las manos. Es decir, han sabido utilizar distintos tipos de colores naturales seguramente, de arbustos, vegetales o de animalitos, y lo que hacían era pues en piedras o en cuevas pintar una especie de dibujito de las llamas, por ejemplo. Lamentablemente no lo he tenido aquí en la imagen, pero sí los he visto, hay dibujitos de llamitas con simplemente hechos a mano, y a eso se le conoce como arte rupestre. Listo, compañeros. Entonces, esas son las características de la cultura vizcachani. Así, de la manera como hemos ido viendo este primer detallito, vamos a ir viendo el segundo punto, la cultura urus, y les voy a ir explicando. Y lo que quisiera de ustedes, compañeros, es siempre que vayan apuntando varios datos. No todo va a estar ahí en las imágenes, entonces no todo es captura, sino vayan anotando. Y como siempre les digo, los que están tal vez grabando la imagen o el videíto o el audio que estamos dando la clase, entonces está muy bien, pero siempre vayan apuntando para que no se les olvide y sea más facilito poder estudiar para ustedes. Traten de hacer esquemas, mapas conceptuales, diagramas, cosa que sea más sencillo para ustedes al momento de estudiar y dar un examen positivo. Listo, vamos con la cultura urus. Ahorita vamos a hablar de los chipaya también, tienen que ver con esto también, pero urus, nada más urus coloquen. La cultura urus. La cultura urus se ha desarrollado, anótense, en el año 2000 o 1500. Estamos hablando de los años antes de Cristo. 2000 antes de Cristo o el año 1500 antes de Cristo. Es decir, los historiadores, arqueólogos y demás no se han puesto de acuerdo todavía aún, diciendo que hay una fecha específica. No hay una fecha. Se cree que entre el 2000 y 1500 antes de Cristo se ha producido esta cultura. Segundo detallito, vamos a mencionar este otro detalle. ¿Dónde específicamente se han desarrollado? En 3 países de Sudamérica. Bolivia, lo que nos interesa, Perú y Chile. Otra vez les vuelvo a repetir, Bolivia, Perú y Chile. Ahora, en el caso de Perú y Chile no nos interesa mucho, solamente les menciono, ha habido 4 grupos en Perú, 3 grupos en Chile. Es decir, la cultura como tal se llama urus, pero se desplaza en distintos tipos de grupos pequeños. En el caso boliviano, eso es lo que nos interesa. Ahí están los nombrecitos de las 3 culturas que se han desarrollado, o los 3 grupos, perdón, que se han desarrollado en el caso de Bolivia. Vamos a ir paso por paso, compañeros. Los que están tomando nota, entonces está muy bien. Anótense el primer grupito que están observando ahí. Los iruitos, así se los conoce, o con este otro nombre, iroitos. Ahí está. Iruitos o iroitos. Este primer grupo hay que especificar en qué lugar se han desarrollado de lo que hoy es Bolivia. Anótense, en el lago Titicaca, es decir, a orillas del lago Titicaca, e inicios del río Desaguadero. Otra vez les vuelvo a repetir. En las riberas de lo que es el lago Titicaca, orillas del lago y el río Desaguadero. Fíjense la imagen, no sé, les estoy ampliando un poquito, no sé si se nota. Ahí donde está terminando el lago Titicaca, chicos, comienza el río Desaguadero. En ese sectorcito justo donde está terminando el lago y está comenzando el río Desaguadero, ahí se ha desarrollado la cultura, este grupo, perdón, llamado iruitos o iroitos. Toditos son urus, solo que tienen un nombre específico ellos. El segundo grupito se llama el grupo chipaya. Ahí están los chipayas. Anótense.
grupo Chipaya. Este segundo grupo, los Chipaya, se han desarrollado también ahí muy cerca de lo que es el río Desaguadero. Anótense el río Lauca. No sé si se alcanza a ver ahí en la imagen, lo pueden ampliar también ustedes. El río Lauca es un río que es internacional, están viendo, es el único río que está cerca del río Desaguadero que está saliendo hacia el lado de Chile. El río Lauca. Ahí está, ya tenemos dos grupos, el grupo Iruitos y el grupo Chipaya, donde se han desarrollado. El tercer grupo, Murato. Ahí está, el grupo Muratos. En el caso de los Muratos, ellos se han desarrollado, anótense, orillas del lago Poopó, allá en Oruro, lago Poopó. De esa forma se dice, no se coloca solamente una O, es doble O por si acaso, chicos. Lago Poopó y el río Desaguadero. Es decir, ahí donde están viendo la imagen, donde está terminando el río Desaguadero y está iniciando el lago Poopó en Oruro, ahí es donde se ha desarrollado el grupo Muratos. Listo. Entonces el área específica es parte del sur de La Paz y Oruro, vamos a decir así. Ahí se habían desarrollado en el caso de Bolivia. Listo. Otro detalle importante. Quiero que vayamos viendo esto que están observando. Sáquenle una capturita, pero de lo que van a sacar capturita, solamente quiero que anoten dos cosas en su cuaderno, no todo. Yo creo que ya le han sacado capturita, espero que sí. Anótense en sus cuadernos de dónde viene el nombre Urus. Ahí está, anótense, Urus. ¿Qué dice la traducción de Urus? Los de la aurora. Urus, los de la aurora. Un detalle muy interesante acerca de los Urus. Esta palabrita Urus en realidad es una palabra aymara, ¿ya? Primer detalle, vayan tomando nota. La palabra Urus no es de la misma cultura, sino que es dicha o dada por una cultura llamada los aymaras. Entonces, la traducción, los de la aurora, también no me parece tan conveniente, pero es la que se ha dado, académicamente es el nombre que se le ha dado, los de la aurora, pero en sus reseñas dicen, en realidad, en sus investigaciones, que los mismos Urus no se habían colocado el nombre, sino que los aymaras le habían colocado este nombre, pero de manera despectiva. ¿Qué significa esto? Que los habían insultado a este grupo llamado los Urus, diciéndoles justamente de esa manera. Les vuelvo a repetir, este grupito que estaba viviendo en el sur del lago Titicaca, río Desaguadero y lago Poopó, pues han tenido relación directa con los aymaras y los aymaras los habían ido observando y los habían criticado duramente, y al criticarles les habían dado el nombrecito de Urus. Ojo, les han criticado, está en modo despectivo. Por eso es que me parece que la traducción no está tan bien, porque parece muy, muy bondadosa la traducción, los de la aurora. En realidad, Urus, ¿cómo sería traducido de forma negativa? Sería los despertones, más o menos algo así. Ahora, ¿de dónde viene esta traducción de los despertones? ¿A qué me refiero? En realidad los aymaras se quejaban mucho de este grupo llamado los Urus por este motivo. Los aymaras se despiertan a las 5 o 6 de la mañana tranquilamente en el altiplano, pero los Urus habían sabido despertar 2 de la mañana, 3 de la mañana. Y uno puede decir, ¿pero por qué tan temprano? Por su característica que les dije hace rato de los Vizcachani. Este grupo, los Urus, eran pescadores. Y los que alguna vez han ido de pesca saben que en realidad tempranito se despierta uno. No puede ir a las 7 de la mañana, 8 de la mañana a tratar de pescar algo, salvo en algunos lugares. Pero en el caso del área andina,
pues el trabajo es muy de temprano y fueron ahí a las 3, 2 de la mañana seguramente. Y eso es lo que vieron los aymaras. Y por eso es que los insultaron diciendo estos urus, es decir, estos que se despiertan tan temprano. Listo, ahí está un poquito el caso de la traducción de la aymara entonces al caso de el nombre que les han dado. Pero vamos a fijarnos y quiero que se anoten también el último nombre, el último. Vamos a dejar a un lado eso de Hashoni y Kotsuña, vámonos al último. ¿Qué dice con K y J? Hotsuñi. Hotsuñi. ¿Qué dice ahí la traducción? Hombres lacustres, dice. Anótense ese dato. Y lo van a subrayar. Hotsuñi. ¿A qué me voy? El personaje que están ahí viendo el nombre, entre paréntesis, se llama justamente Artur Poznański. Este personaje, Artur Poznański, es un investigador, igual ha ido investigando mucho de los urus, y ellos lo que ha hecho, Artur Poznański es directamente dirigirse a la cultura llamada los urus, y lo que había preguntado era, seguramente con un traductor, les había preguntado a los de la cultura, nosotros los conocemos a ustedes como urus, pero ¿cuál es el nombre verdadero que tienen ustedes? Es decir, ¿cómo se llaman ustedes a ustedes mismos? Y la respuesta de esta cultura ha sido Hotsuni. Nos llamamos de esa manera, Hotsuni. La traducción, como les vuelvo a repetir, es hombres lacustres. ¿Qué significa la palabra lacustre? Significa lago. Así bien sencillito, lago. Es decir, hombres relacionados al lago. No olviden, estaban cerquita del lago Titicaca, estaban cerquita del río Lauca, estaban cerquita del lago Poopó. Entonces, ¿qué está diciendo? Que están relacionados al agua. Por eso las traducciones que están viendo ahí en la parte superior, Hashon y Kotsuña, tienen que ver con lo mismo, hombres del agua o hombres del lago. Como les vuelvo a repetir, como eran pescadores, pues de inmediato entendemos que eran hombres del lago, hombres pescadores, en otras palabras. Listo, ahí está. Esa es la traducción entonces de lo que conocemos hoy del caso de los urus. Ahí está. Vamos con las características de la cultura. Vamos a ir desarrollando las características. Una primera característica de los urus es que han producido la agricultura. A diferencia de los vizcachanis, fíjense, los vizcachanis eran nómadas, iban de un lugar a otro constantemente y a la fuerza eran cazadores, pero en este caso los urus, como se han quedado en un lugar específico, pues han desarrollado cultura y también agricultura. Los productos que han desarrollado, ahí lo están viendo compañeros, la cañagua. Tal vez otros compañeros de otros departamentos pueden preguntar qué es la cañagua, ahí lo están viendo compañeros. Se puede producir pan, se puede producir una especie de galletas si quieren ustedes, se puede hacer harina, etcétera. Ahí está. Otro detalle importante, el caso de lo que ya habíamos dicho, eran pescadores. Anótense una segunda característica, pescadores. ¿Qué es lo que ellos pescaban? ¿Qué es lo que podían o de qué se podían alimentar? Anótense de dos especies, el pejerrey y el carachi. El pejerrey y el carachi. ¿Qué más han desarrollado los urus? Disculpe, ¿será que puedes repetir el segundo? Otra vez, a ver, de la pesca hemos dicho, han podido alimentarse de el pejerrey y el carachi. Así tal como se escucha, carachi. Ahora sí, vamos a la tercera característica. Eran cazadores. ¿Qué es lo que cazaban en realidad? No eran al estilo de los vizcachani, en este caso eran cazadores, pero de aves silvestres.
aves silvestres. También era un pueblo recolector, anótense, recolector. ¿Qué es lo que recolectaban? Puede decir uno, pues los distintos tipos de huevecillos de las aves silvestres, justamente muy cerca de lo que va a ser el río y los lagos. Recolección de huevecillos, entonces. Otro detalle interesante, lo que les decía, construían balsas de totora, igualito que los vizcachanes. Balsas de totora. Ahora, ¿están muy relacionadas estas dos culturas? Sí. En realidad muchos dicen que los descendientes directos de los vizcachanes son los urus. Entonces, fíjense, si son descendientes directos de los urus, pues, perdón, descendientes directos de los vizcachani, entonces tenemos a los urus como representantes de alguna forma de la cultura vizcachani hasta el día de hoy, porque la cultura urus, hemos dicho, sigue existiendo hasta el día de hoy. Finalmente, una última característica, anótense, eran tejedores. Tejedores. Ahí está, compañeros. Entonces, esas son algunas de las características más importantes de los urus que siguen existiendo hasta el día de hoy en el departamento de Oruro, justamente. Vamos a otra cultura. La tercera cultura, anótense, Chiripa. Ese es el nombrecito que tiene, la cultura Chiripa. La cultura Chiripa se ha desarrollado, anótense, en el año 1500 antes de Cristo, 1500 antes de Cristo, hasta el año 100 antes de Cristo. 1500 antes de Cristo hasta el año 100 antes de Cristo. Otro detalle importante acerca de la cultura Chiripa, también lo tenemos ahí, se ha desarrollado entre lo que va a ser el norte y el sur de el lago Titicaca. Ahí está. Entonces pueden colocar ustedes también ahí, a orillas del lago Titicaca se han desarrollado como cultura esta civilización llamada Chiripa. Incluso se dice que hay vestigios de lo que ha sido justamente la cultura Chiripa en lo que es Copacabana. Es un sector muy turístico en el departamento de La Paz, en el lago Titicaca. Copacabana. Ahí está. Entonces no se van a olvidar de esos detalles. Otro detalle importante es el caso este que están observando. A diferencia de los urus o de los otros grupos, este ha sido calificado, vamos a decir, por etapas. Ha tenido 3 etapas, igualito que Tiwanaku, vamos a ver más adelante. Ha tenido 3 etapas, como les vuelvo a repetir. Ahí está Chiripa temprano, Chiripa medio y Chiripa tardío. Entonces, sobreentendemos un poco esto de las etapas, es la evolución simplemente de la cultura. Cuando decimos Chiripa temprano, se está desarrollando recién todavía la cultura. Es un pequeño grupo de personas. Chiripa medio va a ir desarrollándose aún más todavía. Y la cúspide de todo va a ser la última etapa, Chiripa tardío. Se va a ir desarrollando muchísimo más, pero también ahí llega hasta un punto en el cual va a ir simplemente decayendo la cultura al año 100 antes de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que han desarrollado ellos como cultura? Anótense, una de las primeras cosas que han desarrollado, perdón, pensé que tenía la imagen acá, ha sido lo que se llama el montículo. ¿Qué es el montículo? Les voy explicando. Simplemente es una especie de cuarto, si quieren ustedes, pero este cuarto no es en la parte superior, es decir, en el terreno, sino que es semisubterráneo. Es decir, tampoco es un sótano, es más o menos más bajo de lo que va a ser
justamente el terreno, es decir, el suelo. Más abajo del suelo, a 3 metros de altura. Anótense, 3 metros de altura. 3 metros de altura entonces va a tener esto del montículo. Otro detalle importante, la longitud y la anchura. 60 metros por 55 metros. Ahí está. 60 metros por 55 metros. Ese es el largo y la anchura de lo que va a ser el montículo. Entonces es una pieza, para que tengan una idea más clara, como una especie de patio. Es una especie de patio en realidad amurallado, parece amurallado en realidad, porque está hecho en el suelo, como les vuelvo a repetir, es semisubterráneo. Seguramente se hacían un montón de especie de sacrificios y demás para la cultura ahí. ¿Cuándo se han desarrollado estos montículos? Anótense, en el año 1000 antes de Cristo. Justamente en Chiripa Medio, 1000 antes de Cristo. ¿Qué más han desarrollado como cultura ellos? Anótense, la escultura. Han producido entonces la escultura. Otro de los detalles, la cerámica. En el caso de la cerámica, interesantemente, le van a colocar color. Cuando hablamos de la cerámica, estamos hablando de una especie de jarrones, una especie de vasos, si quieren ustedes, que tienen interesantemente color, les vuelvo a repetir, y los colores son rojo, anótense, o amarillo sobre rojo. Rojo o amarillo sobre rojo. Esa es la decoración entonces que ha tenido estas cerámicas, rojo o amarillo sobre rojo. Ahora, sus decoraciones, ¿qué estilo tienen? Decoraciones escalonadas. Es decir, no sé si alguna vez han visto la chacana, la Cruz del Sur se le conoce también. Son simplemente unos cuadritos, vamos a decir, una especie de triángulo, pero de 4 lados. Es un cuadradito en realidad, pero es como una especie de triángulo porque tiene la punta en la parte de arriba, abajo y a los costaditos. Entonces, eso se le conoce como una cruz escalonada. Otro detalle interesante, la fundición del cobre. También han producido esto que va a ser el trabajo del cobre, para que tengan una idea muy interesante. En el caso de los vizcachani, ellos han utilizado la piedra para poder desarrollarlo como una especie de cuchillo, si quieren ustedes, para poder cazar, hemos dicho. En el caso de los urus, un poquito esto también se ha ido mejorando. Ellos utilizaban en algún caso esta piedrecita que se llama la obsidiana. Esta obsidiana, por ejemplo, es una piedrecita que es muy filosa también, se la puede encontrar en diferentes lugares. Y finalmente el caso de el cobre que está utilizando la cultura chiripa, y este cobre pues se va a poder malear y va a poder utilizar ya artefactos de corte, pero ya va a ser metálico. Ahí está, para que vayan viendo un poquito el desarrollo de el trabajo en cada cultura, evolucionando justamente. Listo, ahí está. Entonces, ese es el caso interesante de la cultura chiripa. Vamos con otra cultura, la cultura huancarani, otra de las culturas interesantes e importantes de esta región, la cultura huancarani. La cultura huancarani se desarrolla a partir del año 1200 antes de Cristo. Les vuelvo a repetir, 1200 antes de Cristo, y deja de existir el siglo segundo después de Cristo. Uno puede decir, pero ¿por qué no hay un año específico? En realidad, los historiadores, antropólogos tampoco se ponen de acuerdo acá. No saben en qué momento específico habían desaparecido los huancarani, pero sí se sabe el periodo, siglo segundo después de Cristo. Es decir, a partir del año
99 para adelante hasta el 199 se ha dejado de desarrollar como cultura huancarani, pero lamentablemente el año específico no se sabe. El lugar donde se han desarrollado va a ser justamente el lago Poopó, a orillas de lo que va a ser el lago Poopó. Ahí están viendo un poquito la imagen, justamente ahí en ese sectorcito se ha desarrollado Huancarán. Ahora sí, vamos con algunas características de lo que va a ser la cultura. Una primera característica, utilizaban la obsidiana, lo que les decía hace ratito. Las piedras que son cortantes son conocidas con el nombre de obsidiana, anótense. Obsidiana. Aparte de la obsidiana, que es una piedrecita natural para poder desarrollar cortes, también lo habían utilizado como puntas de flechas. Fíjense, son cortantes, finísimas, entonces se los colocaba como flechas. También han desarrollado, pero, la fundición del cobre. Al igual que el caso de la cultura chiripa, igual la Huancarani ha utilizado la fundición del cobre. Otro detalle importante, han desarrollado cerámica. Como están viendo ahí la imagen también, ha habido cerámica. Más adelante vamos a ver la imagen, pero ahí está. Otro detalle que quiero que anoten es lo siguiente. Acerca de la cerámica sin pintura, ¿ya? Por si acaso, no tiene pintura. En el caso de la chiripa hemos visto rojo o amarillo sobre rojo. En el caso de Huancarani no tiene ningún tipo de color. Al igual que de lo que están viendo, anótense la escultura. Esto es la escultura de la cultura Huancarani y no tiene ningún tipo de distinción con colores. Entonces es más o menos así la cerámica también de Huancarani. Ahí está. Esto lo podemos ver en el Museo de Oruro. Hasta el día de hoy está ahí. Y vamos con otro detallito también. Han desarrollado lo que se llaman las casas circulares, como están viendo ahí. Las casas circulares se han desarrollado por parte de la cultura Huancarani. También la cultura Urus ya tenía esa manera de desarrollar sus casitas. Pero hay algo interesante que quiero mostrarles. La organización de sus casitas. Fíjense, el modo de organización de las casitas son de forma circular. Todas las casitas están en forma circular, es decir, como están viendo ahí, esas especie de piedrecitas que están regadas, en realidad son casitas vistas desde la parte de arriba. Todas las piedrecitas que parecen que ven, entonces son simplemente casas agrupadas de esa forma. Ahí está. Es un dato muy interesante. Aparte de esto, quiero que anoten lo siguiente. Su organización social. Parece ser que dentro de la organización social es una sociedad igualitaria. Ahí está. Es una comunidad, les vuelvo a repetir, es igualitaria. ¿De dónde obtenemos la información de que es una sociedad igualitaria? Simplemente por este detallito. Se ha investigado las casitas que se han podido encontrar cerca de lo que es el lago Poopó y lo que han encontrado, fíjense, es una casita tras otra con la misma similitud. Es decir, ninguna se diferencia, ninguna tiene una construcción mejor que la otra. Para que me entiendan mucho mejor, en la Edad Media, dentro de la historia universal de Europa, podemos observar nosotros que, en realidad, lo que sucede es que las casas de las personas del pueblo simplemente son chozas, pero en el caso de los nobles son castillos. Entonces hay una diferencia. En el caso de Huancarani, como estamos viendo, y les vuelvo a repetir, toditas tienen la misma similitud. No hay una casa mayor, una casa más grande, una casa mejor habitada, por decir así. No tiene ninguna diferencia con las demás. Ahí está la cerámica que les decía hace momentos atrás. Esa es la cerámica que se tiene dentro de Huancarani, es sin color,
simplemente es lisa como están observando. Y esas cerámicas también están en el Museo de Oruro, en el caso del departamento, en la ciudad. Listo. Entonces, con esto terminamos, compañeros. Ahí está, ya es 8:58 de la noche. Tiahuanaco o Tiwanaku. El día de mañana vamos a ver este tema justamente para no quedarnos a medias el día de hoy. Vamos a ir desarrollando el tema el día de mañana. Espero que haya sido importante para ustedes. Espero que les haya servido todos estos datos. Siempre les voy a ir repitiendo lo mismo, compañeros. Consejo, estudien constantemente. Ahí está. Gracias, compañero Luis. Espero que se haya entendido para toditos. Y bueno, bendiciones. El día de mañana nos vemos.